La muerte de Dios y el nacimiento de un superhombre es una idea que parece ilógica tomada como locura, pero para un hombre a finales del siglo XIX tenía tanta lógica como sumar 2 más 2 y obtener como resultado 4. Este hombre era Friedrich Nietzsche, quien nació en Alemania en 1844 en el siglo XIX, en la edad contemporánea. Su pensamiento fue influenciado por diferentes factores. Desde el aspecto histórico es importante destacar la industrialización, que se traduce en un progreso de todo lo que tiene que ver con lo técnico, lo tecnológico y lo científico. Esta industrialización tuvo una influencia en la población alemana de esta época, dado que vivían en medio de un optimismo generalizado y con ello una confianza extrema en la ciencia y en la razón, por lo que la corriente filosófica de esta época fue el positivismo, con lo que se fortalece la idea de que el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico y la racionalidad de la ciencia. Sin embargo, muchos pensadores comenzaron a poner en duda el positivismo, dado que aunque la ciencia había supuesto un progreso para la sociedad, también había supuesto la deshumanización de la misma, lo que los llevaba a preguntarse por el ser humano, pero enfocados en la voluntad y no en las capacidades racionales. Schopenhauer fue uno de los pensadores que puso el foco en la voluntad y se da inicio a la filosofía vitalista, que afirma que el mundo no tiene razón ni sentido, sino que el motor de la vida es la voluntad de vivir por vivir. De la mano de esto nace el irracionalismo, como una crítica a Hegel, quien afirmó que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Nietzsche, en su paso por la universidad, hace una lectura dedicada a Schopenhauer y toma de él 4 conceptos básicos: el vitalismo, el irracionalismo, el nihilismo y el pesimismo. Para Nietzsche, la razón no es quien debe dirigir la vida humana, porque no tiene la capacidad de hacerse cargo de la realidad. Y aunque no es un filósofo sistemático, acá les mostraremos las principales críticas que hizo Nietzsche a las bases del pensamiento occidental. En el problema de la realidad, Nietzsche hace una crítica al dualismo metafísico platónico y propone en su lugar el vitalismo, lo que significa el poder de la voluntad. Para Nietzsche, la cultura occidental tiene como base la existencia de 2 mundos, una idea que nace de Platón y que después es reforzada por el cristianismo: el mundo sensible, el más acá, y el mundo suprasensible o de las ideas, el más allá. Según Nietzsche, esta idea le había dado la espalda al mundo real, al poner el foco en el mundo de las ideas y con ello alimentar un desprecio por la vida en este mundo y sus valores. Por lo que para Nietzsche el único mundo que existe es el terrenal, y así todas las entidades de la metafísica, Dios, alma y etcétera, se han extinto. Por lo que Nietzsche propone la vida como un nuevo valor. La verdadera realidad está en constante cambio y debe ser objeto de toda reflexión filosófica. Es importante tener claro que Nietzsche entiende la vida como voluntad de poder. En el problema del conocimiento, hace una crítica a la ciencia y el positivismo y propone el perspectivismo. Para Nietzsche, los filósofos han centrado el conocer en el ejercicio de crear conceptos a través de los cuales se representa la realidad y se trata de entender la misma. Cuando un concepto se hace común entre todos, pasa a denominarse como verdad y se considera mentira lo que se sale de ese concepto. Pero para Nietzsche, la verdad es cambiante y dinámica, por lo que no es posible su interpretación a través de conceptos inmutables, por lo que Nietzsche propone el perspectivismo, en el que la realidad es vista por cada ser humano desde su propia perspectiva, es decir, que no existen verdades absolutas, sino que todo el conocimiento es relativo. En cuanto al ser humano, Nietzsche hace una crítica a la idea platónico-cristiana del ser humano racional y propone la idea del superhombre. Hasta Nietzsche, la filosofía occidental había entendido al hombre como un animal racional. La racionalidad era el elemento diferenciador del ser humano y lo que se oponía a la razón, como los instintos o las pasiones debían ser controladas para una mayor realización del modelo ideal de ser humano, a lo que Nietzsche, influenciado por Schopenhauer, considera que es la razón humana la que está al servicio de los instintos y estos son los que gobiernan la voluntad del poder, el deseo de afirmarse e imponerse, por lo que propone como modelo de ser humano al superhombre, que es la situación del individuo en la que se libera de las viejas creencias y se guía únicamente por su propia voluntad, en la que el ser humano es postcristiano, no cree en Dios o nada por encima de él, ni obedece a ninguna moral. Es libre e individualista, vive en respuesta a su propio deseo y crea sus propios valores. El camino al superhombre pasa por 3 estados. El primer estado es denominado el estado del camello y es la situación del hombre occidental subordinado a la vieja moral, obediente a sus mandatos y soportando una carga sin rebelarse.
El segundo estado, Nietzsche lo denomina el león, que es la situación en la que el hombre se encuentra cansado de soportar la carga de la vieja moral y se revela y empieza a imponer su propia voluntad. El tercer y último estado es el estado del niño, que es aquel en el que el hombre se ha liberado de todas las cargas, es creador de sus propios valores y solo busca la afirmación de sí mismo, y es aquí donde empieza el superhombre. En el problema de la moral, Nietzsche critica la moral platónico-cristiana o la moral de los esclavos y propone una moral vitalista o moral de los señores. Para Nietzsche, el principal problema de la moral platónico-cristiana es su antinaturalidad, es decir, ir en contra a la vida. La moral platónico-cristiana se centra en el dominio del cuerpo, las pasiones y en la restricción de los instintos vitales. De igual forma, establece normas en contra de los instintos y promueve un premio en un mundo espiritual inexistente. La promesa de una nada es por lo que llega a llamarse moral nihilista o moral de los esclavos, a lo que Nietzsche propone una mutación de los valores para llegar a la moral de los señores, para que se considere bueno los valores de la moral de los señores que fueron condenados por la moral de los esclavos. Frente a la religión como problema del pensamiento, Nietzsche hace una crítica al cristianismo basado en 3 argumentos. Primero, la creencia en el más allá hace que se desprecie la vida. Segundo, el tiempo presente carece de importancia para el creyente. Y tercero, el fomento de la moral de los esclavos representada por valores mezquinos como la sumisión, el sacrificio, el resentimiento y la humildad. Todo esto es puesto en duda dado que durante la Ilustración se da la imposibilidad de comprobar la existencia de Dios, por lo que la creencia en él desvanece, a lo que Nietzsche considera que el suceso que marca la historia no es el nacimiento de Cristo, sino la muerte de Dios, entendida esta como la condición idónea para la aparición del superhombre y la moral de los señores. Y hasta aquí este pequeño resumen del pensamiento filosófico de Nietzsche.